Entonces, en este video, Fonseca nos dice que ahora sí, de verdad que sí, claro que sí, de una vez y para siempre, Maduro se va a ir de Venezuela. Vamos a ver hasta dónde llega la vendida de humo en esta ocasión. Just peace, not war. Los ataques por tierra van a comenzar, dice. El objetivo son los narcotraficantes, no el país, asegura. Helicópteros militares efectivos descendiendo armados y desplazándose sobre la cubierta de un enorme buque. Así fue la incautación del petrolero Skipper, sancionado frente a las costas de Venezuela por parte de fuerzas de seguridad estadounidenses. Hay gran preocupación dentro del gobierno estadounidense por la opción de que Cuba pudiera tomar medidas extremas contra Nicolás Maduro si este intenta huir de Venezuela bajo presión de Washington. Donald Trump aumenta la presión. Sí, ¿tú crees que en serio va a pasar eso? De que Maduro va a venir y lo van a matar los espías cubanos. Eso es mentira. Contra huir de Venezuela bajo presión de Washington. Donald Trump aumenta la presión contra Nicolás Maduro. Acaba de enviar otras 5.000 tropas que se suman a las 10.000 que ya estaban en el Mar Caribe. Y además ha dicho lo siguiente. Los ataques por tierra van a comenzar, dice. El objetivo son los narcotraficantes, no el país, asegura. Pero mientras todo esto ocurre, Nicolás Maduro está así. La, 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 la. Don't worry, be happy. Esto es ridículo por tantas razones que ya no sé ni por dónde empezar. De entrada, el hecho de que un dictador se ponga a tararear una canción es un meme en sí mismo. ¡Me duele en el gentilicio! ¡Ay, Dios! Pero el hecho de que lo haga para intentar transmitir tranquilidad mientras todo el mundo sabe, incluidos sus partidarios, que le están asediando, es todavía más trágico. Pero es que encima tararea mal la canción. Quiero decir, el tema que Maduro estaba intentando cantar era este. Sin embargo, esto es lo que ha tarareado Maduro. La, 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 la. Don't worry, be happy. A ver, Super Bigote, si estás viendo este vídeo, escúchame. Si vas a hacer el ridículo, por lo menos hazlo bien. Pero ¿por qué dice Maduro que don't worry, be happy? No será porque las cosas le estén yendo particularmente bien. Acaba de descubrir que su archienemiga, María Corina Machado, puede escapar del país pese a que ha puesto a todo su aparato de seguridad para impedirlo. Es más, hemos sabido por la prensa que la salida de la Premio Nobel de la Paz fue una operación digna de película. El nombre de la operación ya lo... Soy venezolano, jijijiji, soy venezolano. Comprendo el sentimiento. Por dos. Tiene absolutamente todo para ser un éxito en Netflix. Golden Dynamite. Un peliculón sin trazas de ficción protagonizado por la líder de la resistencia, o sea, María Corina, más un grupo de valientes venezolanos y los Grey Bull, que es un equipo de rescate capitaneado por el veterano norteamericano Brian Stern. La operación fue muy complicada, muy dinámica. Esta es por mucho la misión de mayor perfil que hemos realizado desde una perspectiva de extracción, aseguró Brian, quien comparó esta operación con la extracción del Shah de Irán en 1979. María Corina Machado salió del escondite en el que estaba, en un suburbio de Caracas, en el que se encuentra desde que Maduro empezó a perseguirla. Esta mujer salió de su refugio con un disfraz y una peluca y partió hacia un pueblo pesquero de la costa caribeña de Venezuela. La cosa empezó a pintar bastante fea cuando uno de los barcos llegó en mal estado. En fin, una metáfora bastante cruel de cómo andan las cosas por allá. Les llevó 12 horas arreglar los problemas mecánicos de la lancha y no pudieron seguir la huida hasta el atardecer del martes, o sea, al día siguiente. Machado corrió un riesgo enorme durante toda la travesía, aunque iba escoltada por 2 cazas del tío Sam, y eso garantiza bastante, pero el viaje seguía siendo muy peligroso porque... Una vez en el mar, la embarcación abierta se enfrentó a olas de hasta 3 metros que provocaron que uno de los tripulantes vomitara por la borda durante gran parte del trayecto. Estuvieron navegando a la deriva durante 3 horas. Es más, incluso llegaron a desviarse unos 40 kilómetros del punto de encuentro acordado. Y cuando finalmente encontraron en la oscuridad el bote, utilizando los teléfonos móviles como si fueran bengalas, Stern las subió a su barco y usó con su equipo la señal clave, la palabra jackpot. Finalmente llegaron a la isla de Curazao, que como sabéis es un territorio controlado por los Países Bajos. A partir de ahí, el resto del viaje era mucho más sencillo. Un jet privado, Embraer, llegó a Curazao desde Miami el martes. Machado salió de Curazao en el jet el miércoles a las 6:42 de la mañana. Partió de Bangor, Maine, a las 10:25 de la mañana, después de una parada técnica. Aterrizó en Oslo el miércoles por la noche, hora del este. Y diréis, ¿cuántos países estaban involucrados en esta operación? Oye, pero qué locura, ¿eh? Meterse al Mar Caribe con una lanchita. Uf.
Quiero ir a Curazao y no por los impuestos. Pues hombre, parece que directa o indirectamente tenemos a Estados Unidos, a Países Bajos y a Noruega. Todos ellos coordinados para que María Corina Machado llegara a Oslo, la capital de Noruega, a recoger el Premio Nobel de la Paz y de paso aprovechar el tirón mediático para presionar al chavismo. ¿Y qué hizo mientras tanto Super Bigote? Pues quedarse en Caracas, en el Palacio de Miraflores, haciendo como si no pasaba nada. El tipo sabe que tiene los días contados, así que está explorando otras alternativas profesionales. Imagine us people. Cuidado que en África que te está saliendo competencia. A falta de un país al que oprimir, a Super Bigote le auguro un futuro muy prometedor animando bodas, bautizos y comuniones. ¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please. Yes, please. Listen to me. Yes, please. Peace forever. La pregunta ahora es... ¿Pero por qué? Había visto esta mañana que se encuentra hospitalizada en Oslo por lesiones de las que no dijo nada para no comprometer su agenda. Claro, imagínate, una señora de 50, 60 años ya, batiéndose en esas olas de 3 metros. ¿Qué saben qué le habrá pasado a la pobre? Buah. ¿Y a qué país se iría? Quiero decir, ¿quién va a ser el país afortunado que podría recibir a semejante artista? Pues podríais pensar que no muchos. A fin de cuentas, ¿quién querría tener un dictador como Nicolás Maduro en su país? Pero ahora, pensadlo desde este otro punto de vista. Todos sabemos que Nicolás Maduro es multimillonario. Pensadlo así. Durante estos años ha estado robando a manos llenas en un país al que por otro lado le sobran los recursos naturales. Os recuerdo que Venezuela tiene los mayores yacimientos de petróleo del mundo y yacimientos de muchas otras cosas como oro, zinc, etc. Y Maduro ha podido robar sin ningún tipo de restricción porque, a ver, ¿quién le iba a frenar? Él es el Estado. Solo con los bienes que le han sido incautados hablamos ya de 700 millones de dólares. Y esto es solo lo que se conoce. Pero es que si luego sumamos las fortunas de Diosdado Cabello, de Vladimir Padrino y de todas las élites del chavismo, incluido la familia de Hugo Chávez, tenemos un mínimo de 4.000 millones de dólares. Luego os digo de dónde vienen las cifras. ¿Cuánto di? ¿4.000? Tenemos un mínimo de 4.000 millones. 4.000 millones de dólares se robaron, sé que se repartieron solo entre ellos. De dólares. Luego os digo de dónde vienen las cifras. Y esto es solo lo que sabemos que tienen. Hablamos ya de una fortuna equivalente al PIB de un país como Surinam. Es decir, que hay muchos países que estarían encantados de ofrecer una visa de oro a todos estos multimillonarios. Son inmigrantes de lujo, inmigrantes de esos que dejan mucho dinero en el país. No, la hija de Maduro, la hija de Chávez tiene demasiado, pero extremadamente demasiado dinero. Y Maduro, no, que digo, Diosdado, ese se está pudriendo en plata. Creo que le pagó la carrera musical a su hija y todo, que ella quería ser como cantante o artista o algo así. Y luego terminó con Michelo. E incluso hasta montan negocios. Mirad, por ejemplo, lo que está haciendo ahora mismo el dictador sirio Bashar al-Assad desde que se exilió a Moscú el año pasado. La familia Assad vive rodeada de lujos en Rusia mientras Bashar refresca sus conocimientos de odontología. Amigos de la familia, fuentes en Rusia y Siria y datos filtrados ayudan a conocer detalles poco habituales sobre la vida de la reservada familia del dictador. ¿A que esto no lo veíais venir? A ver, claramente sabe torturar mejor que nadie, así que estaréis de acuerdo conmigo en que el trabajo de dentista le viene como anillo al dedo. O como dirían los políticos del Partido Socialista Español, como al culo. Como veis, incluso los dictadores más terribles pueden tener una segunda oportunidad. No es algo que me guste, pero a ver, si esto sirve para lograr que Maduro se rinda de una vez, bienvenido sea. Por eso, las preguntas que me hago en el vídeo de hoy son: 1. ¿Qué está negociando ahora mismo Maduro y los chavistas con la Casa Blanca? 2. ¿Qué países serían los candidatos más idóneos para aceptar a Nicolás Maduro? 3. No, tiene que ser con Turquía o Rusia, que se vaya para Rusia. Turquía, Rusia, porque en Cuba, ¿qué va a hacer? Si Cuba también la van a pasar por la piedra. ¿Cuánto dinero tienen exactamente las élites chavistas? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, si no os importa, vamos a viajar a Corea. Pues bien, 30 pueden pasar a cualquiera. Y de de descuento, que no está nada mal. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca. Bienvenidos a OnlyFons. OnlyFons. Durante todos estos meses os he dicho varias veces que el país que más suena entre los posibles destinos de Nicolás Maduro es Turquía. Sí, la meca de los calvos que quieren dejar de serlo. Y diréis, ¿pero por qué Turquía? A fin de cuentas,
es un país de la OTAN. Oye, pero con Fonseca ahora que me fijo en un calvo impostor, porque mira, tiene sombra de pelo. Tendrá unas entradas mesopotámicas, pero todavía tendría pelo. Y sí, tenéis razón. Sin embargo, Erdogan fue uno de los primeros autócratas en felicitar a Maduro por su megafraude. Es decir, que aunque tengan signos ideológicos distintos, tienen mucha sintonía personal. Entre dictadores se entienden bien. Pero, ¿y si te dijera que hay algo más? Turquía posee concesiones mineras para gran parte de las importantes reservas de oro de Venezuela. En el pasado, funcionarios estadounidenses han alegado que el oro enviado desde Venezuela a Turquía para su refinado ha acabado en Irán y en cuentas turcas, a nombre de Maduro y otros funcionarios del régimen. Ya sabéis que Erdogan es el genio de la geopolítica. Turquía es el puente entre la OTAN y Rusia, pero también entre Estados Unidos e Irán, y básicamente es el lugar idóneo para lavar dinero de muchos negocios ilegales, Bueno, sí, entre eso es otros cierto. el refinado de oro. Y alguno dirá, ¿refinado de oro? ¿Pero desde cuándo el oro tiene que refinarse? Pues es que veréis, hay mucha gente que invierte en oro. Ya sabéis que el oro es el valor refugio por excelencia, aunque en muchos casos también puede ser una inversión muy rentable. Fijaos cómo ha subido la cotización. Desde la pandemia, el precio del oro se ha disparado. 4.000. Pero si compras un lingote de oro y quieres poderlo vender algún día en el mercado, necesitas que tenga un certificado. ¿Y por qué? Pues porque el mercado internacional quiere evitar lo que podríamos llamar el oro de sangre. Es decir, oro que ha sido sacado en minas ilegales, con mano de obra esclava, mano de obra infantil, en Claro, mineral de conflicto. Como la película esta de Diamantes de Sangre. Solo que en Venezuela y sin DiCaprio. condiciones que no respetan los derechos humanos. En otras palabras, oro como el que se saca de Venezuela. Ya sabéis que Venezuela tiene minas en el arco minero del Orinoco, y que estas minas están bajo control de grupos Bueno, pero criminales de que son minas así. Son 4 indios echando a perder una montaña con una manguera. como el Tren de Aragua. Esta gente saca el oro, pero luego ¿cómo lo vende? A fin de cuentas es oro ilegal, muy ilegal, sacado por niños, por esclavos, en condiciones infrahumanas. Sí, es verdad que tú puedes, en el mercado negro, comprar un lingote de oro venezolano, pero no te sirve como una buena inversión porque el mercado internacional te lo va a rechazar. Y ahí es cuando entran países como Turquía, que cogen estos lingotes y le ponen el sello de calidad. Así que, técnicamente, tú estás comprando un lingote de oro turco, aunque en realidad es oro venezolano. Así que, como veis, Erdogan ha hecho muchos negocios con Maduro en el pasado. Por tanto, ¿por qué no iba a hacerlos ahora? A fin de cuentas, los turcos saben, a duras penas, quién es Nicolás Maduro. Eso significa que no le odian tanto como le pueden odiar en otros países como España, Chile, Colombia. Vamos, que nadie va a hacer una manifestación en Estambul protestando por hospedar al dictador de un país que ni siquiera saben muy bien ubicar en el mapa. Ahora bien, No, verdad que sí, Johnny. Es que eso debería investigarlo yo más a fondo, porque es muy interesante todo ese asunto. ¿Qué es eso? Hay minas clandestinas que tienen ¿cómo que se llama? Tiene unas condiciones infrahumanas. Son básicamente mano esclava. No es muy diferente a lo que pasa en el Congo con el tantalio. Turquía no es el único país que quiere recibir a un dictador millonario. El siguiente en la lista es Cuba. Seguramente muchos pensaríais que Cuba, ¿verdad? A ver, es un aliado tradicional del chavismo, con lo que estarían los primeros en la lista. Pero recordad esto. Además, según un reportaje de Axios basado en varias fuentes oficiales de Estados Unidos, hay gran preocupación dentro del gobierno estadounidense por la opción de que Cuba pudiera tomar medidas extremas contra Nicolás Maduro si este intenta huir de Venezuela bajo presión de Washington. Sí, ya sabéis que Cuba ha amenazado a Maduro con matarlo si se rinde. ¿Quién necesita enemigos teniendo estos aliados? Por otra parte, si cae la dictadura venezolana, la cubana es la siguiente. Así que entenderéis que no tiene mucho sentido ir a un país para tenerse que marchar de ahí a los pocos meses o las pocas semanas. Sin embargo, no os preocupéis porque a Superbigote le sobran opciones. Atentos. Rusia. Lukashenko le dijo al enviado el 25 de noviembre que Maduro siempre sería bienvenido en Bielorrusia y que era hora de que le hiciera una visita. Tal cual como lo oís. Bielorrusia. Ni te quiere Bielorrusia, mira eso. Rusia de Alexander Lukashenko, o Lukashenka, dependiendo del idioma en el que lo queráis decir. En ruso es Lukashenko, en bielorruso es Lukashenka. Se ha ofrecido como digna candidata para hospedar a los chavistas. Y tienen dos argumentos de peso para justificar su candidatura. Por un lado, son un estado satélite del Kremlin, que a su vez es aliado de Venezuela. Ya que Putin no ha podido ayudar mucho a su amigo Nicolás Maduro, al menos su otro amigo Lukashenko puede compensar un poco. Pero a la vez, Bielorrusia está siendo sorprendentemente cooperativa con el tío Sam. Sí, habéis oído bien. Coño, ¿qué? Atentos a esta noticia.
El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, liberó el sábado a 123 presos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski y la destacada figura de la oposición María Kalesnikava, en un acuerdo negociado por un enviado del presidente estadounidense Donald Trump. Bielorrusia. Oye, eso no me lo vi venir, ¿eh? Lukashenko es un hombre criminal, sí, es un hombre criminal, ¿eh? Oye, pero este tipo está viendo el directo desde el principio. Marco Junior, pasa en contexto con Chile que me vengo enterando que subieron a un nazi a la presidencia. Pues es una exageración. Lo que pasa es que el papá de Kass, que es el nuevo presidente de Chile, peleó en la Segunda Guerra Mundial en el bando alemán. Pero era un soldado raso, no era ni miembro de las SS ni de ninguna fuerza nazi. Creo que ni siquiera era joven, tenía como 17 años cuando empezó la pelea, pues. Entonces, claro, lo descalifican diciendo que es nazi, pero solo peleó en la guerra, pues. Acaba de liberar a unos presos políticos y a cambio Estados Unidos ha levantado sanciones que tenía sobre los fosfatos del país. Recordad que la principal exportación de Bielorrusia son los fosfatos, es decir, el fertilizante que se utiliza en la agricultura. Eso significa que la relación entre Lukashenko y la Casa Blanca es cuanto menos turbulenta y da para un vídeo en sí mismo. Oye, ¿verdad que sí? Va a tener la respuesta como dentro de hora y media. Y desde luego, si Bielorrusia ofreciera a su país para que Maduro se retirase, estaría haciéndole un favor muy grande a Donald Trump. A fin de cuentas, a enemigo que huye, puente de plata. No olvidéis que en todo momento, el objetivo de la Casa Blanca no es acabar con Maduro por la fuerza, sino hacer que se marche, por su propio pie. Y si Bielorrusia apoya a este cometido, pues mira, eso que ganamos todos. La pregunta ahora es, ¿de verdad Nicolás Maduro está dispuesto a marcharse de Venezuela? Esa es la pregunta. Pues ahora mismo lo vamos a ver. Esa es la pregunta. ¿Qué será de Nicolás Maduro? A Vladimir Putin, a Nicolás Maduro, a nuestros haters, a nuestros competidores, pero también a nuestros patrocinadores, a nuestros colaboradores, pero sobre todo a vosotros, nuestra audiencia. Gracias por convertirnos en los líderes. En noviembre de 2025, Solo Fonseca se ha convertido en la referencia indiscutible en noticias y política de la copia. Gracias por 2026. Podemos asegurar que Nicolás Maduro terminará haciendo las maletas para vivir lo Sí, yo también me quedé así como un poquito XD. que le queda en un palacio de Minsk con dinero amontonado para 35 generaciones. Pues no lo puedo asegurar. No tiene por qué ser así. Es verdad que Estados Unidos le está apretando las tuercas, pero el tipo se está haciendo de rogar. Tras semanas de ataques mortales contra embarcaciones y la incautación de un petrolero, el Pentágono está enviando recursos que podrían permitir ataques terrestres, inutilizar las defensas de Venezuela y hacer cumplir un embargo petrolero. Eso es lo que falta. Falta el embargo petrolero nada más, ¿eh? O un ciberataque así que termine de aniquilar Venezuela. Sí, un agradecimiento, supongo, o que ganar algún premio, yo qué sé. Hablando que a las toneladas de democracia que ya hay desplegadas en el Mar Caribe, los USA están añadiendo en Puerto Rico más aviones de combate F-35A, aviones de guerra electrónica, helicópteros de rescate, aviones de rescate modelo HC-130J y no solo eso. También han llevado a la República Dominicana aviones cisterna que pueden ayudar a que reposten los bombarderos y los aviones de combate en pleno vuelo. Y a todo esto hay que sumarle el martillazo económico que le acaba de pegar Estados Unidos el otro día a Venezuela. Helicópteros militares efectivos descendiendo armados y desplazándose sobre la cubierta de un enorme buque. Así fue la incautación del petrolero Skipper, sancionado frente a las costas de Venezuela por parte de fuerzas de seguridad. Oye, en serio, Chimer, que su papá trabaja en PDVSA y hubo un ciberataque que destruyó todo el sistema. Es que eso es lo que falta, que destruyan el sistema de PDVSA y que destruyan el sistema de los bancos o algo así por el estilo. ¿Te imaginas que también terminen de aniquilar el sistema eléctrico en Venezuela? Mierda. Estadounidenses. Lo anunció Donald Trump y lo publicó en X con imágenes. La fiscal general estadounidense Pam Bondi. En el operativo participó el FBI, la Guardia Costera y los departamentos de Guerra y de Seguridad Nacional. Venezuela denunció la incautación, a la que calificó de robo descarado y un acto de piratería. Ojito, porque esta operación es una bestialidad. Hablamos de un buque que han capturado y que, para que os hagáis una idea, iba cargado con 2 millones de barriles de petróleo. Eso es tanto petróleo que podría abastecer toda la demanda de España durante un día entero. Y, por cierto, que este carguero iba en dirección
a Cuba. Así que si Díaz-Canel Singao esperaba que este zumo de dinosaurio le pudiera ayudar a paliar la crisis energética que tiene... Oye, ¿verdad que? Ay, por eso es que lo dijo, porque esta mañana el culiao de Díaz-Canel, para ver si saldrá, si lo encuentro, porque es muy largo lo que dice. Díaz-Canel reconoce la crisis, para ver si sale. Sí, mira. Esto es de hoy, mira. ¿Será este de aquí, sí? Y tal y como habíamos prometido, Talía, de inmediato transmitimos el discurso del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del 11º Pleno del Partido Comunista de Cuba. En un solo día de reunión hemos logrado debates profundos, críticos. Mira lo que dice, porque como que reconoce por fin que se le cayó todo, se le destruyó el aparato, y debe ser también por esto, porque ahora que lo último que tenían con lo que contaban, que era ese petróleo, se acabó y bueno. Y sobre todo responsables, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población. Mientras por todas partes emerge la crítica al exceso de reuniones que no resuelven nada y a la creciente desigualdad entre pequeños grupos poblacionales que parecen tener todos los problemas resueltos. Claro, los comunistas, los gerifaltes comunistas, claro, la cúpula del partido. Algunos incluso presumiendo de su estatus económico. Ajá, los hijos y los nietos de Fidelito, esos. Mientras la mayoría no logra solventar totalmente algunas necesidades básicas. Es que imagínate tú eso, para que por fin reconozcan algo, pero no van a hacer nada de un carajo. Pero debe ser por esto. Es mucha coincidencia que le roben el carguero petrolero y que el día siguiente reconozcan que se cayó el comunismo, que se acabó el comunismo. Tiene... sorry not sorry. Lo siento por los pobres cubanos, pero esto ayuda a que caiga la dictadura. Por cierto, que Díaz-Canel Singao es el apodo con el que los cubanos se refieren a su dictador. Y en mitad de las protestas que ahora mismo se están produciendo en la isla, han conseguido, la oposición democrática, hacer el hackeo definitivo. Como veis, han cambiado el nombre de una plaza en Google Maps por la plaza Díaz-Canel Singao. Como veis, la situación en la isla está lejos de ser estable. Y ahora que ni siquiera pueden contar con petróleo, la dictadura va a tener serios problemas. Aunque, por supuesto, Díaz-Canel Singao sigue sin querer reconocer su fracaso. Hay pobreza en Cuba, dicen todos los días los medios creados por los mismos que aplauden el bloqueo y las medidas de asfixia. Sí, hay una enorme carencia material en Cuba generada por la política genocida que paga generosamente a los que celebran esa pobreza. Tranquilos. Sí, claro que sí, no tienes nada que ver tú. 50 años del Partido Comunista en el poder, más creo, 70 años en el poder y no han podido hacer nada con eso, ¿verdad que sí? Ojalá Batista lo hubiera resuelto en vez de ustedes. Que este es otro al que le queda poco tiempo en el cargo. Solo espero que con este petrolero que no va a llegar, ni siquiera tengan luz para poder seguir dando más discursos. A ver si con un poco de suerte los propios cubanos podéis acabar tumbando vuestra dictadura antes incluso que los venezolanos. Os deseo mucha suerte. Pero volvamos al tema de hoy, porque como os decía, los chavistas tienen una auténtica fortuna equivalente al PIB de un país pequeño. La pregunta es, ¿pero de cuánto dinero estamos hablando exactamente? Pues bien, esta es la estimación más razonable que he encontrado. Casi 4.000 millones de dólares en 745 bienes han sido incautados a la corrupción venezolana en 20... no, por esto son incautaciones. Son incautaciones, 4.000 millones en incautaciones, pero no, esto no es una cifra representativa. Esto debe ser mínimo 10 veces más. 40.000 millones en activos debe haber por ahí dando vueltas. Si medio barrio de mucha plata en España es cosa de generales y de ministros, olvídate. Estos son todas incautaciones y la incautación siempre va a ser un pequeño porcentaje. países. Concretamente, estamos hablando de 3.571 millones de dólares. Esto es el equivalente a todo el PIB de un país como Surinam. Vale, es un país pequeño, pero es que estamos hablando de un PIB entero. Y diréis, ¿de dónde salen estos números? Pues simplemente salen de sumar todos los activos que ya han sido incautados. Por ejemplo, hablamos de 235 propiedades en España, otras 335 propiedades en los Estados Unidos. Por tener, los chavistas tienen activos incluso en Andorra.
Evidentemente, Coño. esto es solo la puntita del iceberg. Claro, esto no es nada, esto es el 10%, el medio por ciento de todo lo que se robaron. O, como dicen los políticos socialistas en España, la puntita nada más. Esto es lo que sabemos que tienen. Pero en cuanto caiga la dictadura, empezaremos a descubrir muchísimo más. Y ahora, recordad que en Venezuela el salario mínimo es de 50 céntimos de dólar al mes. En otras palabras, que la dictadura chavista no tiene nada que envidiar a ningún otro dictador africano. Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia, y los activos relacionados con Maduro superan los 700 millones de dólares en total que ya hemos incautado. Sin embargo, su reinado de terror continúa. Y algunos estará preguntando, ¿pero qué tipo de activos pueden tener los chavistas? Pues nos hemos puesto a revisar los expedientes de algunos gerifaltes del chavismo y, por ejemplo, tenemos aquí el de Vladimir Padrino López. Ah, bueno. Yo no me quiero ni imaginar los trapos sucios que saldrán a la luz. No, imagínate, eso va a ser espantoso cuando se destape el pipote mierda, ¿eh? Las quintas que hay en Fuerte Tiuna, las cosas locas que se van a encontrar, qué hicieron con el oro. Uf. Ministro de Defensa. Atentos a lo que tiene. Padrino Renault, el tío del general, tiene una casa en el condado de Broward, en Florida, con un terreno de más de 5.000 metros cuadrados que compró por $635.000. Y esto es solamente el tío de Padrino, porque sus dos hijas, Luzmila y A Memo me han mentido, a mí me han dicho que el comunismo trae progreso para todos, pero mira como todos, mira como están full de plata estos hijos de puta, sí, bueno, sí. Bueno. Una más para el tigre. Janet Padrino tienen dos casas por valor de más de $500,000 cada una en Houston, Texas y Miami, Florida. Pero Padrino no está solo. ¿Recordáis el escándalo de Odebrecht? El mayor escándalo de corrupción de toda la historia de Latinoamérica. Pues obviamente, allí donde hay dinero y corrupción, los chavistas están cerca. Como la mosca a la mierda. No, bueno, ciertamente. Y no, la corrupción con Odebrecht fue una cosa monstruosamente paupérrimamente terrible, ¿eh? Yo siempre pasaba por el esqueleto de una estación del tren que iba a conectar Caracas con Guarena, que es donde yo vivía. Y eso se ha quedado ahí, que no lo han construido y creo que todavía ni siquiera lo han empezado a terminar. Nada, solo quedaron unas torres y listo. Ahora sabemos que Diosdado Cabello extrajo al menos $157 millones de la empresa brasileña Odebrecht. Pero es que además, varias de sus empresas operaban desde un chalet en Madrid valorado en 2 millones de euros. También sabemos que ganaba $500,000 al mes por el tráfico ilegal de oro, gasolina y, por supuesto... Pero esperad un momento, porque debajo de estos altos gerifaltes tenemos a otros militares no tan conocidos como, por ejemplo, el señor Alejandro Andrade. Este hombre terminó como tesorero nacional de Venezuela y ha terminado condenado en los Estados Unidos por aceptar más de $1.000 millones en sobornos. Otro que tal baila fue el señor Raúl Antonio Gorrín Belisario, propietario de Globovisión. A este le encontraron más de 5... Gorrín, ay, este compró Globovisión, yo me acuerdo de esa época. Ajá, la línea del metro lleva 20 años y ningún avance. Yo cada vez que voy a la universidad siempre la veo, sí, claro. Y ya a estas alturas ya no sirve para un carajo, van a tener que demolerla y empezarla de nuevo. Ay, el Gorrín también lo metieron preso, imagínate. $5.000 millones en Suiza. ¿Cómo? Propietario de Globovisión. A este le encontraron más de $5.000 millones en Suiza. ¿Y recordáis la operación Money Flight? PDVSA presuntamente recibió financiamiento, se endeudó en bolívares y pagó en dólares a tasa preferencial. Para la fecha de la suscripción del contrato, la tasa oficial de cambio era de 12 bolívares por dólar y la paralela estaba en un aproximado de 182,23 bolívares por dólar. El monto malversado era de $1.200 millones estadounidenses. Os la explico. La empresa de petróleo de Venezuela, PDVSA, conseguía dólares muy baratos utilizando una tasa oficial falsa, que no tenía nada que ver con el precio de mercado. Estos dólares se vendían luego mucho más caros en el mercado real y evidentemente alguien se quedaba con la diferencia. Claro, y para esconder este robo... Claro, porque había control de cambio, entonces yo me acuerdo de esa época, mi mamá también, porque todo el mundo podía comprar como 200 o 300 dólares al mes o algo así. Y el tipo de cambio era tan bajo, era tanta la diferencia, que claro, tú con comprar esos dólares y luego volverlos a vender, te hacías una plata asquerosa, pues. Ese fue el negocio de mucha gente que iba de vacaciones a Panamá y a Miami a gastarse todo el cupo de las vacaciones, pero no se lo compraban, sino que agarraban, pasaban la tarjeta en cualquier tienda y te daban los dólares.
pagabas una comisión y eso. Y luego tú volvías a Venezuela con una cantidad de plata que tú te dices, mierda, para vivir casi que un año. Decían que el dinero estaba invertido en bonos falsos que nunca iban a pagarse. Ahora bien, todos estos ladrones palidecen ante el gran maestro, el que más se ha enriquecido de todos. Me estoy refiriendo a... Exprópiese. Sí, Hugo Chávez Frías. Su magia hizo desaparecer 56.000 millones de dólares. Sí, habéis oído bien, lo voy a repetir. 56.000... ¿Cómo que? ¿56 qué? Maduro tenía tanta plata, que digo, Chávez tenía tanta plata, mierda. Sí, mi mamá pudo comprar 1 o 2 veces con la tarjeta, con el cupo, que era como $300. Así y se compró un verguero, Se compró un teléfono, las fundas, otro teléfono, algunas perolitas y todo eso en $300. Yo me acuerdo porque yo le ayudé a hacer el trámite. Millones de dólares. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de una cantidad equivalente a todo el PIB de un país como Túnez, que no es precisamente pequeño. Es decir, que estamos midiendo robos en PIBs de países. Ese es el nivel. Robar, el coche de Mou robar. Para que os hagáis una idea, la hija de Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, ha llegado a tener una fortuna personal de 4.200 millones. 4.000 millones de dólares, está sucia, ay Dios. Mira, me mandaron aquí un comunicado de PDVSA. Informa al pueblo venezolano. Exacto, que han recibido un ataque cibernético. Gracias a la pericia del talento humano de PDVSA, las áreas, se lo mostraría, pero es que está muy pixelado, no sé si se vería bien. Las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque de sistemas administrativos, por lo que se mantiene la continuidad operativa de la industria mediante la implementación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares del suministro de productos en el mercado nacional. Mira, y aquí dice que es culpa de Estados Unidos. Esto es un intento de agresión que se suma a la estrategia pública del gobierno de Gringolandia de hacerse con el petróleo veneco por vía de la fuerza y la piratería. La clase trabajadora del bla 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 rechaza categóricamente bla 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 bla. Y esto es de hoy. Pero claro, fue un ciberataque, Mira cómo la roban. Este es un ciberataque, sí, pero claro, no hicieron algo así catastrófico como hacer que explotara una refinería. Eso es lo que falta. De dólares. Para que os hagáis una idea, es más rica que el mismísimo Donald Trump, porque la fortuna de Trump es de solo unos 2.500 millones de dólares. Y esto es indignante por varias razones. Primero, porque estamos hablando de fortunas creadas a base del latrocinio. Quiero decir, la familia Chávez no ha montado empresas, no hay rascacielos por el mundo con el nombre Chávez arriba, ni... En general, no han aportado nada de valor al mundo. Es corrupción pura y dura. Y segundo, os recuerdo que la ideología política de No, yo me acuerdo perfectamente que el maldito de Chávez decía ¡ser rico es malo! ¡Ser rico es malo! Bueno, tenías razón entonces. El chavismo es esta. El capitalismo ha destruido la naturaleza, al ser humano. Y ahora es cuando repito que el salario mínimo en Venezuela es de 50 céntimos de dólar al mes. Y mientras tanto, los chavistas se han hecho ultramultimillonarios. Con razón, Maduro decía que... Por ahí ustedes encontrarán gente que se vanagloria de ser teóricos del socialismo y nunca en su vida han construido ni una célula del socialismo. Pues ya veis lo que es el socialismo en la práctica. Expropiar a los millonarios que se han hecho ricos aportando valor a la sociedad, expropiar a los que no son millonarios pero siguen aportando valor, y luego con ese dinero crear una nueva generación de ricos especializados en robar valor a los demás. Y os recuerdo que mientras todo esto ocurre, sigue habiendo gente en Occidente que defiende a esta gente. Algunos lo hacen abiertamente, otros lo hacen por detrás, pero de una forma mucho más efectiva. No, lo de Pedro Sánchez es una mierda como no tienes una idea. Vamos a la relación entre Venezuela y España. Les contamos que según el debate hay un nexo de la aerolínea Plus Ultra rescatada en su día por el gobierno con 53 millones de euros con el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Y Plus Ultra era una empresa que fue creada por un boliburgués, un empresario que se hizo millonario con la robadera en Venezuela. Recuerdo todo esto porque cuando Nicolás Maduro caiga, habrá mucha gente, sobre todo en España, que querrá desvincularse. Que dirán que ellos nunca apoyaron la dictadura bolivariana. ¡Hombre, por favor! Incluso habrá quien diga que no fue verdadero socialismo. Sin embargo,
En nombre del socialismo, Nicolás Maduro ha podido hacer lo que ha querido, ayudado por sus aliados ideológicos. Muchos de ellos en España. Pero volvamos a la historia. ¿De verdad Maduro va a aceptar su retiro dorado? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Lo que se está negociando. Para entender lo que está negociando Nicolás Maduro con Donald Trump, tenemos que dejar la ideología a un lado y pensar en términos puramente criminales. Maduro no está dispuesto a morir por ninguna causa ni nada parecido, y si alguno se lo cree, pues vale, en fin. Vale. En realidad, lo que estamos viendo ahora es una negociación movida únicamente por intereses económicos y personales. Atentos. Maduro pidió $200 millones en un acuerdo con Trump para huir. La demanda de amnistía general del presidente venezolano para altos funcionarios es un obstáculo insalvable para Washington. Maduro pide $200.000 millones, pero esto no sería dinero que le daría directamente a Estados Unidos. Lo que pide es que le dejen quedarse con al menos $200 millones de todo lo que ha robado. Pero es que esto es solo una parte de lo que están negociando. No, bueno, claro que sí. 200 millones hasta poquito para que se vaya ese sucio de mierda. La otra parte es, ¿cuánta gente se podría librar? Quiero decir, Trump está dispuesto a que Maduro se marche con su mujer y su familia a un retiro dorado. Se irían a Turquía, a Bielorrusia, donde sea. Y Estados Unidos podría hacer la vista gorda. Aunque tengan todos los cargos judiciales contra él. Pero bueno, evitarían ir a buscarle. ¿Es injusto? Sí. Pero la política es el arte de lo posible. Y todos necesitamos que Maduro se rinda. La pregunta es, ¿cuántos más se irían con él? ¿Harían lo mismo con Diosdado Cabello? ¿O con Vladimir Padrino? Es que hay mucha gente en el entorno de Maduro, y ninguno de ellos va a aceptar la rendición del líder supremo si no le dan alguna garantía. Básicamente, en estos momentos, Maduro es este mono. After a while, each time a monkey went for the bananas, the others would attack it to prevent it from doing so. Así que está intentando salvar a todos los compinches que pueda, lo cual coloca a la Casa Blanca y a María Corina Machado en un dilema de los gordos. Por un lado, cuanta más gente se sume al retiro dorado, más dinero llevarán consigo. Eso significa que habrá más países que quieran aceptarlos con los brazos abiertos. Pero por el otro lado, si se llevan demasiado dinero, nada garantiza que no vayan a utilizarlo para financiar guerrillas dentro de Venezuela. Aparte de que si ya de por sí es malo aceptar una amnistía para Maduro, que no se la merece, peor todavía es aceptarla para todos los demás. Pues bien, eso es lo que están negociando en estos momentos. Esto es lo que explica por qué Nicolás Maduro todavía no ha tomado ese avión que todos queremos que tome. Está intentando reforzar su posición de negociación. Quiere que todos pensemos que está así. No, pero qué loco, ¿eh? Es que es eso, es que están negociando, porque eso yo creo que se lo he dicho a todo el mundo, que simplemente no quiere gastar la plata de lanzar unos misiles o meterse en el compromiso de una guerra en Venezuela. Por muy pequeña que sea. Don't worry, be happy. Pero a la vez todos sabemos que no es así, porque Trump está añadiendo cada vez más presión. Y al mismo tiempo, el hecho de que María Corina Machado haya podido escapar de Venezuela como Pedro por su casa implica que la CIA ya está operando en este país sin ningún problema. Es más, que incluso ya tienen a mucha gente infiltrada en el chavismo, y que deben de estar en capas muy altas del régimen, porque de otro modo habría sido imposible sacarla del país. Así que sí, Maduro está negociando, pero cada día que pasa tiene menos fuerza. Solo el tiempo dirá lo que terminará ocurriendo, pero esta es la situación en la que estamos ahora en este momento. Por tanto, llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Dónde creéis que terminará sus días Nicolás Maduro? ¿Terminará en Turquía? ¿En Bielorrusia? ¿O tal vez se quedará en Venezuela? En ese caso, ¿podrá seguir con vida durante mucho más tiempo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como... La última opción no me desagrada, pero yo no puedo decir ese tipo de cosas tampoco.